En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada Superservicios. Respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Mire, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos. Y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos divinos para usted sean en salud, en gozo, en alegría, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, que fluya hacia usted en perfecta armonía divina y de usted hacia los demás, en belleza, en armonía, en disciplina, en trabajo, en perseverancia, en fuerza de voluntad, en valentía. Y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, conviértase en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos. Redirecciónelos, acondúctelos y enfóquelos únicamente en pro de esos deseos, de esos sueños que usted persigue. Construya ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre lo que piensa, dice, quiere y hace en pro de esos sueños. Que es difícil, claro. Que nos vamos a caer, también es verdad. Que nos van a hacer zancadilla, muy cierto. Que nosotros mismos nos vamos a autosabotear, también es verdad. Pero nos levantamos, si hay que llorar, se tiran esas lágrimas, nos enjuagamos bien la cara, enderezamos los hombros y seguimos persiguiendo esos sueños. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted no lo define lo que los demás digan. ¿Qué lo define usted? Unos regalos maravillosos, inmerecidos si quiere, que ese Dios, que la vida, que el universo le dio, y son su valentía, su fuerza, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina, su constancia. Y esos mismos sueños son los que van a definir quién es usted, no lo que los demás digan. No viva esa vida de complacencia, tratar de estar complaciendo a los demás para que lo acepten. Mire, hay gente que nunca lo va a aceptar. Hay gente que nunca lo va a querer. ¿Qué va a hacer entonces? Entonces, complázcase usted mismo, corra su carrera, disfrute donde está, ámese usted mismo, llénese de excesiva autoestima y de mucha y excesiva gratitud. Y verá a ver cómo va a fluir todo eso para todos los demás, incluidas todas esas personas que no se lo merecerían.
Bueno, les recuerdo que hoy es martes 17 de agosto del año 2021 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado y lluvioso, temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 23 y dice el IDEAM que hay un 20% de posibles lluvias para el día de hoy. Bueno, y que inicio los comentarios del día de hoy con lo terrible, angustiante, pavoroso, si usted lo quiere, que está sucediendo en Afganistán y en su capital, Kabul. No es sino recordar 1989, finalizando ya la Guerra Fría, ya era el último bastión donde la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos se enfrentaban. No de ejércitos regulares, sino como se acostumbró en la Guerra Fría, con otro tipo de grupos patrocinados, unos por la Unión Soviética y otros por Estados Unidos, por la CIA en Estados Unidos. Allí se dieron unas terribles alianzas de Estados Unidos que más tarde se las irían a cobrar. Y allí, en Afganistán, fue la dura derrota de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con lo que se puso fin en esos 10 años de guerra que se enfrentaron allá en Afganistán, en un territorio ajeno, en donde se dio fin a lo que fue la Guerra Fría. Después, en agosto de 1989, ahora se debe estar celebrando, fue la caída del muro de Berlín, que ya fue el emblemático, las emblemáticas imágenes que ustedes vieron y que fue que ya se acababa de por sí. Y con esas imágenes de estar tumbando el muro de Berlín fue que se dio fin a todo lo que se conoció como ese enfrentamiento bipolar entre el comunismo y el capitalismo, uno representado por la Unión Soviética y el otro representado por Estados Unidos. En Afganistán, en esos 10 años de guerra, Estados Unidos hizo una alianza terrible con los talibanes, después los abandonó y de allí salió Osama Bin Laden. También hizo una terrible alianza para financiar esa guerra, porque tenía prohibido por el Congreso de los Estados Unidos dar dinero para esa guerra. Entonces buscaron una manera toda maquiavélica y perversa de financiarla, y fue a través del opio, de la amapola. Y ustedes saben que ahí existe algo que se llama el Triángulo Dorado. Y bueno, ese Triángulo Dorado fue el que Estados Unidos utilizó para que los talibanes negociaran con los líderes del opio y de allí conseguir millones de dólares que se fueron para esa guerra. Hoy, Estados Unidos y el mundo entero abandonan Afganistán nuevamente. Y esas imágenes de esos aviones y de esa gente cayendo de esos aviones es desesperante. O sea, se necesita uno estar en un desespero total, en una decepción total, con todo, con la vida, con todo, para tomar esa decisión, valga la redundancia, de subirse a sabiendas que te puedes caer de allá y que no vas a seguir con vida. Como el mundo entero, como los países desarrollados han abandonado a este pueblo, igual que lo hicieron, y en este orden, con Irak, lo destruyeron, y hoy es tierra de nadie. Lo mismo que hicieron con Trípoli, cuando tumbaron a este dictador, y a Libia. Libia es el país. Lo mismo que hicieron con Libia, y dejaron destruido todo ese país, y hoy es un país ingobernable, un territorio de nadie. Igual con lo que hicieron con Mogadiscio, que es la capital de Somalia, en donde tuvieron una cruenta guerra allá, dejaron abandonado el pueblo de Somalia, y hoy Somalia es territorio de nadie, y es el país donde salen todos esos piratas a asaltar los buques
que pasan por ese golfo que está al frente. Los que tuvieron la oportunidad de que les guste el cine, uno de esos secuestros a esos buques fue llevado al cine y protagonizado muy bien por Tom Hanks, y que se llamó el Capitán Phillips. Un buque de Marx que llevaba todos esos containers. Bueno, esos fueron hechos reales, y eso constantemente pasa allí en ese golfo, y todas esas tribus, porque es que son países que son muy tribales, entonces tienen diferentes jefes. Entonces, para sostenerse lo hacen asaltando buques, y en plena alta mar y en aguas internacionales ellos cobran los secuestros del buque, les pagan, van y pagan allá en Mogadiscio, buscan a la familia que es la que está representada en esos piratas, les pagan y liberan el buque y se van. Entonces, todo eso quedó así desde que Estados Unidos entró a Somalia, a Mogadiscio, y también las dejó destruida y abandonada. Y ahí sí, los norteamericanos, y ahí sí su ejército y sus grupos de élite mordieron el polvo, porque murieron 18 soldados, entre los cuales 2 francotiradores, y que por primera vez en la historia de Estados Unidos dan una medalla póstuma, la medalla más grande que da el Congreso de los Estados Unidos a sus soldados, y nunca la habían dado póstuma, y se la dieron a esos francotiradores que murieron y fallecieron en esa operación en Mogadiscio en octubre de 1993, y que también fue llevada por uno de estos hermanos directores de cine, Ridley Scott, porque el otro se llama Tony Scott, uno de ellos ya murió. Ridley Scott es el que la lleva con el título de un libro que escribió un periodista norteamericano. Excelente libro, no se sabe qué es mejor. Muy pocas veces los libros no son bien llevados al cine. Este fue de los pocos que fue bien llevado al cine, y que se llamó Black Hawk Down, Halcón Negro Abajo, pero el libro es de Mark Bowden, y Mark Bowden, un paréntesis, antes de escribir ese libro ya había escrito otro muy bueno, excelente libro, que se llamó Killing Pablo Escobar, uno de los mejores libros sobre la muerte de Pablo Escobar. Bueno, entonces en todos estos países, como se los dije ya, Irak, Libia, Somalia, fueron abandonados por Estados Unidos a su suerte. Hoy, bueno, ni hablar de ese maniqueo que tiene Estados Unidos con el pueblo palestino. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué viene ahora? O sea, ahora la mano de obra más barata para colocarse chalecos con bombas, inmolarse y ese tipo de terrorismo, me imagino que será la más barata que se encuentre en esos países. Muchas veces, sin quererlo, estamos construyendo hoy o ayer, o como lo pasó en Estados Unidos cuando en la década de los 80 del siglo pasado, cuando construyó en Afganistán lo que le iba a venir a suceder en septiembre. Y estoy seguro que ellos ni se lo creyeron, y aún todavía no se la creen. Y a raíz de eso crearon unas guerras, o se inventaron unas guerras para destruir unos países que hoy, esos países, en ese desespero, la única salida que les queda será el terrorismo. Y espero estar equivocado. Pero uno se sorprende cuando ve esto que está sucediendo en Afganistán, como Estados Unidos, un país que nunca había hecho eso. Porque si recordamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es el que reconstruye Europa? ¿Quién es el que le tiende la mano a Europa? Estados Unidos, con un famoso plan que se llamó el Plan Marshall, en homenaje al general George Marshall, que era el verdadero comandante de las tropas en Estados Unidos. Era el jefe de Dwight Eisenhower, que fue el que comandó el desembarco en Normandía. Dicen que no llegó a ser presidente Marshall porque no lo quiso, pero fue el que le presentó al Congreso de los Estados Unidos el plan, porque sabían que como era un héroe de guerra, el Congreso de los Estados Unidos no se lo iba a negar, y no se lo negó.
Entonces uno ve esa generosidad del pueblo norteamericano para con Europa en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Después uno ve esa generosidad de Estados Unidos para con Japón, y después de haberle metido 2 bombas atómicas. Estados Unidos ayuda a reconstruir a Japón. Estados Unidos ayuda a construir, ayuda a hacer la constitución de Japón. La constitución que tiene Japón hoy en día fue avalada y apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos manda a uno de sus más grandes y beneméritos generales, Douglas MacArthur. Lo manda a Japón como una especie de presidente. Y regresan la democracia a Japón. Y hacen unas elecciones libres. Hay una anécdota famosísima. Cuando llegan muchos japoneses, todos avergonzados, a decirle a Douglas MacArthur que hay una mujer que ha sacado, mejor dicho, creo que se necesitaban 1000 y pico de votos, y sacó como 6000. Entonces ellos todos indignados, ¿pero qué pasa?, preguntaba MacArthur, y le dijeron, no, lo que pasa es que es una prostituta. Y MacArthur dice que contestó, nunca había visto tanta lealtad de los clientes para con una mujer. Entonces, esa es una anécdota que fue real. Una vez estaban negociando, ya esto ya mucho tiempo después, estaban negociando Estados Unidos un tratado con Japón, y Japón no podía, le decía que no, porque la Constitución se lo prohibía. Pero ustedes no pueden modificar esa Constitución, y los japoneses le dijeron, pero es que los que la hicieron fueron ustedes, no fuimos nosotros. Entonces, esa generosidad de Estados Unidos para tenderle la mano a Japón fue grandiosa. Otro ejemplo, Corea del Sur. Después de esa guerra en 1952, que Colombia manda tropas allá, creo que todavía hay personas vivas que estuvieron en Corea. Y miren ustedes todo lo que hizo Estados Unidos por Corea del Sur y cómo le tendió la mano a Corea del Sur. Pero ve uno ahora esto y este abandono. Entonces uno viene y dice, ese mismo país que tendió la mano a aquellos países en aquel momento terrible después de la Segunda Guerra Mundial, es el mismo que hoy en día abandona a estos pueblos, y a uno le cuesta creerlo. A uno le cuesta creerlo. No sé qué va a hacer Joe Biden, además que es demócrata, porque si fuera republicano uno estaría pensando ya en los halcones, les van a mandar tropas, van otra vez a llenar Afganistán de tropas. Pero no sabe uno por qué, porque su formación demócrata lo hace uno concluir que va a pensar diferente, que va a actuar diferente. Y ahora vengo yo y les digo, a esos países que están muy lejos de Colombia, miren el abandono en que tienen a Venezuela, el abandono que tienen con Nicaragua, el abandono que tienen con El Salvador. Miren ustedes esos 3 países que están aquí cerca de nosotros. Uno es vecino nuestro. Entonces uno se pregunta, ese tal grupo de los G8, que son los países más poderosos y más ricos del mundo, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Qué puede salir de Nicaragua abandonado? Delincuencia. ¿Qué puede salir de Haití abandonado? ¿Qué puede salir de El Salvador? ¿Qué puede salir de Venezuela? Cuando teniendo un país tan poderoso y una potencia tan poderosa, y que puede hacer mucho, como lo ha hecho en el pasado, porque está demostrado que lo ha hecho con estos países latinoamericanos. Es un gran interrogante, y todo esto que está pasando nos debe llevar a nosotros pensar en cómo vamos a elegir el otro año. ¿Qué vamos a elegir el otro año? La geopolítica mundial nos tiene que interesar. Por eso les digo que no podemos odiar a la política. Podemos ir a apartar el trigo de la paja, el politiquero, el político tramposo, el político mentiroso. Eso sí hay que hacerlo. Pero con esencia como tal a la política no. Y menos a la política internacional. Ya nosotros no hacemos parte, nosotros no somos una aldea. Nosotros hacemos parte de un universo, de un mundo que está globalizado, nos guste o no, y haya sido mal concebida. Pero esa es nuestra realidad y tenemos que vivir con esa realidad.
Hoy en día las multinacionales son tan poderosas como los mismos estados. Entonces tenemos que ver todo lo que está pasando en el mundo para que también sepamos lo que puede pasar en nuestro territorio. Ese comentario está allí. Y termino con una recomendación muy especial y muy afectuosa y de mucho respeto. No quería comentar de este libro por el tema que toca. Y además que me gusta porque es mi diario vivir y mis libros están basados en este tipo de historias. Pero vi que Juan Manuel Ruiz, gran periodista cultural de RCN, lo comentó en su página de Instagram, y sabiendo que de dónde venía el comentario, yo dije, hombre, tengo que también ser generoso con el libro. O sea, ¿por qué voy a ocultar que es bueno? Si eso es lo que quiere un escritor, que le opinen de su libro. O sea, si estuvo bien, si no estuvo bien, pero que lo hagan. Y este es el libro. Lo escribió el general retirado Óscar Naranjo. Se creían intocables. Y narra cómo, y da muchos datos, desde la inteligencia, cómo se hizo para capturar a todo ese poco de tipos y sacarlos. Pero lo que más me encantó del libro, primero la forma en que está narrado y en que se narra, es súper. Pero lo que verdaderamente resalto es lo que él hace, y es darle crédito, elogiar a todos esos policías que no tienen nombre porque pertenecen a la inteligencia y que arriesgan día a día, y otros entregaron su vida por capturar a toda esa gente y por frenar el narcotráfico. Y uno viene y al leer ese libro uno viene y dice, uno viene y dimensiona que verdaderamente en Colombia sí ha habido héroes, sí ha habido gente que se ha enfrentado al narcotráfico, pero es tal el fenómeno tan grande, que uno creería que no se está haciendo nada. Pero después de leer ese libro, uno viene y dice, hombre, mentalmente discúlpenme, públicamente discúlpenme por haber estado en esa orilla en donde muchas veces se fustigaba y se decía que no hacía nada. Y yo también me uno a eso, a esa felicitación, a ese elogio, a todos esos uniformados, a todas esas personas que de civil, a todas esas personas que arriesgaron su vida, a todas esas personas de esa institución que dieron su vida por frenar y contener el narcotráfico y para capturar a toda esta gente. Y que de verdad a uno se le olvida que eso lo hicieron. Y las lecciones que tiene el libro, en donde constantemente, cuando empiezan a analizar todas esas personas por qué se meten allí, y es la búsqueda incesante de nuestra juventud del dinero fácil. O sea, y da unas lecciones de por qué hay que quitarnos de la cabeza, de la mente, esa constante que tienen muchos colombianos, y es que con el narcotráfico y con el dinero fácil vas a solucionar todo en tu vida. Y está demostrado que la vida de todos estos delincuentes demora entre 15 y 18 años. Para los que quedan vivos, por supuesto, pero el momento chévere de las fincas, de las piscinas, de las suntuosas fiestas, de tirar de botar el dinero al cielo, demora eso. Y después, o estás extraditado, o estás en los Estados Unidos preso, o estás en una cárcel de Colombia, o estás enterrado en cualquier cementerio de este país, o en cualquier potrero de este país. Eso es lo real. También el general Naranjo habla un poco de él, de todo lo que le tocó vivir cuando montaron un portal, cuando él estaba persiguiendo a esta gente del norte del valle, a Diego Montoya y a alias Jabón. Entonces montaron un portal en donde decían que él trabajaba para la mafia y todo este tipo de cosas y todo este tipo de injurias y calumnias. Y de verdad que uno viene y dice, ¿cómo hizo esa persona para mantenerse en pie, para no perder la cordura? Y ahí uno concluye que muchas veces, con el silencio e ignorando ese tipo de ataques,
pero trabajando y demostrando que sí estás trabajando honestamente, no necesitas hacer nada, porque los derrotas. Es increíble darse cuenta de eso, porque muchas veces uno en la vida también le pasan cosas parecidas. Entonces uno quisiera hacer tantas cosas, pero resulta que si uno se dedica a trabajar, a seguir trabajando, a no salir a responder, a hacer silencio, se vuelve de tu lado el mejor aliado que existe y que se llama el tiempo. Y vas a terminar victorioso. Si tienes ese toque de espiritualidad, aún lo vas a disfrutar más y va a ser más fácil. Entonces, con todo el debido respeto a las personas que les guste este tipo de temas, este libro no les leo aparte para no incomodarlos. Saben que muchas veces no me gusta ponerme a leerles porque lo hago con afecto, pero está bien. Y para dentro de 2 días les tengo un resumen de un libro que ese sí, de verdad hay que leerlo de obligatoria lectura y mucho antes de que termine el año, porque el otro año es un año electoral. Mil gracias por haber estado con nosotros, y a todas esas familias que han puesto esa alta cuota de personas fallecidas por el coronavirus. Vea, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestro ruego a ese Dios, a la vida, al universo, para que les regale de ese regalo que aparece solo en los momentos tristes, dolorosos, oscuros, trágicos de nuestras vidas, y es esa paz sobrenatural, esa tranquilidad sobrenatural que nos acompaña para pasar esos desiertos. A todas esas otras familias que tienen a familiares batallando contra el coronavirus en sus casas, en clínicas y en unidades de cuidados intensivos, también nuestro ruego a ese Dios, a la vida, al universo, para que los llene de salud y puedan quedarse y seguir aquí con nosotros. Mil gracias por haber estado aquí conmigo hoy, y no te olvides, son las 6:56 de la mañana, hay muchas, estoy seguro que hay muchas cosas por las cuales estar llenos de gratitud, y no te olvides de llenarte de gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRWA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. UNRWA, generación sostenible, vigilada Superservicios.